Hola, hola, ¿cómo estamos alumnos del quinto año? Espero que estén todos bien. Ya llegando a la recta final de nuestro curso de probabilidad estadística 2. En esta ocasión, en estas últimas clases, ya vamos a estar viendo o haciendo ejemplos de repaso. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios de retroalimentación de contenido, de los contenidos más principales que hemos desarrollado en este semestre. ¿Está bien? Y vamos a estar viendo en este caso la parte de estimaciones estadísticas. Vamos a estar viendo algunos ejemplos y decisiones estadísticas. ¿Está bien? En el segundo video serían los otros contenidos que faltan. ¿Está bien? Pero en este video vamos a estar dando ejemplos o explicando lo que es algunos ejemplos relacionados a estimaciones estadísticas y decisiones estadísticas. Muy bien. Y vamos con el primer ejemplo para recordarnos. Este ejemplo nos dice: en una universidad se ha estudiado el número de terminales conectados a Internet a una misma hora durante 100 días y se encuentra un promedio de 1020 terminales con una variación estándar de 215 terminales. Nos pide calcular el intervalo de confianza al 95% para el número medio de terminales conectados a Internet. ¿Ok? Bueno, acá bien clarito nos pide intervalos de confianza al 95%. Son límites de confianza. Ejercicio de estimación. Nuestro dato tenemos entonces eh, el número, acá nos dice, se ha estudiado el número de terminales conectados a Internet a una misma hora durante 100 días. ¿Está bien? N es igual a 100. ¿Está bien? 100 días. Se encuentra un promedio de 1020, que sería en base a los 100, que sería una muestra. Entonces tenemos acá un promedio de 1020 terminales en promedio de la muestra. Variación estándar sería la desviación estándar o la desviación típica también, que sería de 215 terminales. ¿Está bien? Nos pide calcular el intervalo para 95%. Tenemos que determinar el valor de z sub c. Entonces, para determinar el valor de z sub c vamos a estar utilizando esta tablita que está en el material del PDF. Entonces, para 95%, que tenemos aquí, 95% equivale z sub c a 1.96. En este caso, el valor de z sub c sería 1.96. Muy bien, son datos que necesitamos. Como el estadístico aquí que tenemos es la media, entonces determinamos el intervalo de confianza para medias, que es esta la fórmula. Entonces reemplazamos nomás 1020, que sería la media, z sub c es 1.96, que habíamos encontrado, el valor de la desviación típica, que sería 215, raíz cuadrada de n, que sería raíz de 100. Y a partir de aquí ya es fácil porque vamos a estar aplicando fórmulas, calculadora. Entonces 1,96 por 215 y el resultado dividido 10, que sería la raíz de 100, 10. Sería 42.14. Como tenemos intervalo, sería intervalo superior e intervalo inferior. Le sumamos y luego le restamos. Entonces 1020 más 42.14, 1062.14 terminales. Y como extremo inferior sería 1020 menos 42.14, que sería 977,86 terminales. Entonces la probabilidad de que la media poblacional de terminales utilizadas en nuestra universidad esté entre 977,86 terminales a 1062,14 terminales es de un 95%. Entonces aquí tenemos nuestra probabilidad de estimación. Muy bien. Vamos por el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice: con respecto al problema anterior, relacionado a los números terminales, ¿verdad?, de una universidad, ¿qué tamaño muestral es necesario obtener con un intervalo de confianza al 95%? Es decir, lo que nos está pidiendo es el tamaño de las muestras. Y el tamaño de la muestra nosotros representamos con la letra n. Entonces la n es nuestra incógnita. ¿Ok? El intervalo de confianza para el 95% para el número medio terminal conectado a Internet, donde nuestro error típico de estimación tiene que ser inferior a 30 unidades. Entonces nosotros sabemos que del problema anterior la media es 1020, la desviación estándar es 215 y para 95% el valor z sub c es 1,96.
Creo que con esto no hay problema porque estos son datos del problema anterior. Nos pide la n, que sería nuestra incógnita, y que el error de estimación tiene que ser menor o igual a 30 unidades. Perfecto. Entonces, partiendo de la fórmula la fórmula de estimación, ¿verdad? Intervalo de confianza, nosotros sabemos que esto viene a ser el error típico. Z por sigma sobre la raíz de n. A eso se le llama error típico. Entonces, podemos hacer por ecuaciones, vamos a igualdad, o también se puede hacer por inecuaciones, acá colocando menor o igual a 30 y se despeja, la misma cosa sería. Entonces, haciendo por igualdad, nuestro error igualando a 30 y reemplazamos. Sería 1,96, sigma sería 2,15, la raíz de n y 30. Perfecto. Se despeja. Entonces, lo que está dividiendo pasa multiplicando, despejamos, encontramos el resultado. Para eliminar la raíz cuadrada aquí, elevamos al cuadrado. Entonces, ¿para qué? Para simplificar la raíz con el cuadrado. Entonces tenemos el valor de n sería 197,3, es decir, 197 terminales sería en este caso. ¿Está bien? La cantidad de terminales que vamos a estar necesitando. Es decir, mayor a 197 o 197, si tenemos 197 o más terminales, nosotros corremos el riesgo de tener error de estimación menor a 30 unidades. ¿Está bien? Bueno, vamos con el tercer ejemplo. De la producción de una fábrica de chip se revisan 200 chips, encontrándose 12 defectuosas. Hay el intervalo de confianza al 99% para la verdadera proporción de chips defectuosas en la fábrica. Entonces tenemos n sería 200. ¿Cuántas son defectuosas? Son 12. Entonces la proporción de defectuosas sería 12 de un total de 200. 12 de un total de 200, que sería 0,06, sería la probabilidad de que de las 200 chips seleccione una que esté defectuosa. La probabilidad de que no esté defectuosa sabemos que vamos a estar representando por Q, que sería 1 menos P, que equivale a 0,94. Entonces tenemos la proporción P y la proporción Q. Esto viene a ser intervalo de confianza para proporciones porque tenemos ciertas probabilidades aquí. Ok, y para 99%, utilizando la misma tabla, equivale a 2,58. Significa, para 99%, el valor Z sub C equivale a 2,58. Okay, creo que con esto tampoco hay problema porque esto se quita la tabla. Muy bien, nuestra fórmula en el caso de intervalo de confianza para proporciones es esta. Entonces la P reemplazamos, que sería 0,06, el valor Z que sería 2,58, P por Q sobre N, que sería P, que es esta, acá, P por Q, que es esta, ¿está bien? Y dividido N, que es 200, ¿está bien? Entonces tenemos aquí nuestros datos. Bueno, entonces acá con la calculadora nomás ya directamente hacemos. Tenemos los resultados. 0,017 sería el resultado de esta partecita acá. ¿Está bien? Que al multiplicar esto, ¿verdad? Me da 0,04386. ¿Está bien? Voy a borrar aquí. Entonces tenemos aquí el valor del intervalo. Sabemos que esto va a ser límite superior y límite inferior, que tenemos que sumarle y restarle. Entonces la probabilidad de que la verdadera proporción de chi defectuosa de toda la población, en este caso de toda la producción de la fábrica, estaría en un 99% si la proporción del intervalo esté entre 0,010, tenía que ser al revés, tenía que ser 0,010 a 0,0016, perdón, 0,0016 a 0,10. ¿Está bien? Este sería nuestro resultado. Muy bien, el ejercicio 4, seguimos practicando aquí. Tenemos intervalo de confianza, pero en este caso tenemos dos poblaciones. ¿Está bien? Vamos a llamarle proveedor 1 y proveedor 2 en nuestro problema. Son dos poblaciones, entonces viene a ser intervalo de confianza para suma y diferencia de proporciones. ¿Está bien? Bueno, nos dice, se desea comparar el servicio de dos proveedores de internet. A tal efecto se mide en varias ocasiones los tiempos que tarda en transmitir un paquete de 1 mega. ¿Está bien? 1 megabyte.
Las mediciones están expresadas en segundos. Es decir, el proveedor 1 nos dice que se hicieron 50 mediciones de la velocidad de internet, ¿verdad? Se obtuvo un promedio de 31 segundos para la descarga con una variación de 3.317. El proveedor 2 se hizo 60 mediciones de la velocidad de internet y su promedio de descarga en este caso sería 20 segundos con una desviación estándar de 3.715. Se dan cuenta que tenemos los datos. Para el proveedor 1 tenemos la n, que sería 50, tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar. Y la misma cosa para el proveedor 2. Estime mediante un intervalo de 90% de confianza la diferencia entre los tiempos medios que tardan los dos proveedores en transmitir un mega. Ok. Tenemos aquí entonces los datos. Proveedor 1, ¿cuántas mediciones se hizo? 50. Vamos a llamarle N1 entonces. El promedio sería 31 segundos. Y nuestra desviación típica sería 3.317. En este caso el proveedor tiene 60 mediciones, un promedio de 20, que sería media 2 en este caso, y la desviación estándar de 3.715, que sería sigma 2. Ok, para 90% de confianza, volviendo a nuestra tablita, 90%, acá tenemos 90% del valor z sub c equivale a 1.645. Es decir, para 90% el valor z sub c sería 1.645. Son datos que vamos a estar necesitando. Entonces copiamos acá los datos, son los mismos datos del anterior, y reemplazamos nuestra fórmula. ¿Cuál es el estadístico? El estadístico es la media, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a tener suma diferencia de media, intervalos para suma diferencia de medias. La media 1, 31, la media 2, 20, z sub c, 1.645, sigma 1, 3.317 y n1 que sería 50. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos sigma 2 que tenemos 3.715 y n2 que sería 60. Ok, aparte aquí tenemos ya la resolución. La primera resolución más la segunda resolución. Y acá 31 menos 20 queda 11. Creo que no hay problema con esto. Entonces acá tenemos la resolución. Esto buscando en la calculadora me dio este resultado. ¿Está bien? Más o menos 11. Bueno, tenemos el primer resultado y el segundo resultado que serían nuestros límites superior e inferior para nuestro intervalo. Bueno, entonces la probabilidad de que la diferencia de las poblaciones de los dos proveedores, ¿verdad?, esté entre 9,89 segundos a 12.010 segundos es de un 99% para la diferencia de las velocidades de los dos proveedores. La velocidad de descarga sería. Muy bien. El quinto ejercicio nos dice, se afirma que los compradores por internet gastan en promedio $335 por año. Se desea probar si la afirmación es correcta. En este caso viene a ser decisiones estadísticas, contraste de hipótesis, porque estamos queriendo demostrar una cierta afirmación si es verdadera o es falsa. ¿Está bien? Decisión estadística. Se desea probar si la afirmación es correcta empleando alfa, que sería 0.10. Se hace un estudio en el que intervinieron 300 compradores en internet, sería nuestra n, ¿verdad? Entonces nuestra muestra es de 300, que se obtuvo de estas 300 muestras una media de $354, lo que gastan en un año, con una desviación estándar de $125. Perfecto. Concluye a partir de los datos, es decir, quiere que se demuestre esto, si la afirmación es verdadera o falsa. Pero ¿cuál es la afirmación? La afirmación es lo que está en la primera. Acá se afirma que los compradores gastan en promedio $335 por año. ¿Qué entonces sería esto? En promedio, esto viene a ser el promedio de toda la población. Vamos a estar representando por new entonces. Ok, nuestros datos entonces. 335 sería el new, que sería la media poblacional. ¿Está bien? Porque es lo que se refiere, es lo que queremos demostrar. ¿Está bien?
Tenemos alfa que sería 0.10. Tenemos n, se tomó una muestra de 300 personas que compra por internet. ¿Qué se obtuvo de esas muestras? Se obtuvo una media muestral. Es decir, que la media de la muestra en este caso sería 354 con una desviación estándar de $125. Tenemos todos los datos. Muy bien. Nuestro contraste de hipótesis sería, esto es lo que tenemos que demostrar, si cumple esta condición o no cumple esta condición. Entonces nuestra hipótesis nula sería, siempre tenemos que tener en cuenta que para efectuar el contraste de hipótesis, siempre la hipótesis nula debe ser en base a un parámetro poblacional. Entonces nuestro parámetro es la media poblacional, nuestra media sería de igual a 335. ¿Qué pasa si la media poblacional se mantiene a 335? Significa que la afirmación es verdadera. Ahora, si la media poblacional es distinta a 335, ¿verdad? Si no es 335, significa que esta afirmación es falsa. Entonces, ¿la afirmación es verdadera o la afirmación es falsa? ¿Qué tipo de contraste usamos? Un contraste bilateral. ¿Okay? Para un contraste bilateral, entonces, para un valor alfa 0.010, sería 0.05 el área pintada en cada cola de la distribución normal. ¿Está bien? Acá tenemos 0.05 y aquí también tenemos 0.05. Ok. Nosotros tenemos en el material PDF para determinar los valores críticos de Z. Ok, los valores críticos. Entonces buscamos el valor 0.010, así, 0.010, pero en este caso sería bilateral o dos colas. Acá tenemos dos colas. El dato que necesito es esta. Sería nuestro valor crítico para alfa es igual a 0.010 y dos colas, que sería bilateral. Nuestro valor Z tabla, entonces vamos a llamarlo así, sería positivo o negativo. Atiendan que sería positivo o negativo porque es bilateral. 1,645. Muy bien, entonces hacemos el análisis. La media de la distribución muestreo de media es igual a la media de la población, que es igual a 335. No cambia eso. Y la desviación típica de la distribución de muestreo, en este caso sería sigma sobre raíz cuadrada de n. Nuestro valor sigma, ¿cuánto es? 125 sobre la raíz cuadrada de n, que sería 300. Acá tenemos n y acá tenemos sigma, que sería 7.22. Ya tenemos ya nuestra desviación típica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La media de la muestra convertimos en unidad estándar. La media de la muestra, que es esta, convertimos en unidad estándar. Sería la fórmula media de la muestra menos la media de toda la población dividido la desviación típica de la distribución muestreo de media. Entonces tenemos la media de la muestra, que es 354 menos la media de la población, que es 335, y la desviación típica, que es 7.22. Al restar me da 2.63. Sería nuestro valor Z calculada. Nosotros ya tenemos nuestro valor Z tabla y ahora ya tenemos nuestro valor Z calculada. Entonces nuestra regla de decisión sería, vamos a aceptar la hipótesis nula si nuestro valor Z calculada cae dentro del intervalo de negativo 1.645 a positivo 1.645. En el caso que sea mayor o menor a esos valores, vamos a estar rechazando. ¿Ok? Y vamos a aceptar la alternativa. Entonces nosotros tenemos que los datos. Z tabla sería positivo o negativo 1.645. Esa es la que habíamos encontrado al principio de la tabla. Y el valor Z calculada es la que se obtuvo en base a 354 en unidad estándar. Y podemos notar aquí que 2.63 es mayor que 1.645. Mirando la regla de decisión, cayó en la región de rechazo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar rechazando la hipótesis nula y vamos a estar aceptando la alternativa. Quiere decir que la alternativa nos decía que la afirmación es falsa. Es decir, que los compradores por internet no gastan en promedio 335. Gastan, puede ser mucho más o mucho menos, pero no gastan en ese valor, ese monto, a un nivel de significación de 0.10. Muy bien. El sexto ejercicio, sobre decisiones todavía, me dice, en un estudio se compara la vida media en horas, ¿verdad?, de dos tipos de focos. Los resultados del estudio se muestran en la siguiente tabla. Tenemos acá el foco ecológico y el foco tradicional. Dos tipos de focos, dos poblaciones, se dan cuenta, tenemos dos grupos
En el primer grupo se tiene un total de muestras de 75 y 75, es decir, los dos grupos serían muestras iguales. La media, la media de la muestra sería 1250 horas, es lo que viene a ser la vida media de los focos ecológicos. Y 1305 horas sería la vida media de los focos tradicionales, con una desviación estándar de 120 para el foco ecológico y 125 para el foco tradicional. Okay, creo que está todo bien acá. Entonces tenemos dos poblaciones. Okay, tenemos las muestras, las medias y las desviaciones de cada uno. Y lo que nos pide es probar la hipótesis nula de que la diferencia de las medias de las dos poblaciones, la media de las dos poblaciones me da 0. ¿Qué significa eso? Que estos dos son iguales. Entonces lo que vamos a hacer en la hipótesis nula es que la media de la población 1 sea igual a la media de la población 2. Si son iguales se supone que al restar me va a dar 0. O si no son iguales. Si son diferentes, al restar no me tiene que dar 0. Se supone que al ser diferentes los resultados van a ser distintos a 0. Con un nivel alfa de 0.05. ¿Ok? Se puede decir que existe diferencia significativa entre ambas vidas medias. Diferencia significativa, entonces vamos a hacer la diferencia del estadístico. La diferencia del estadístico sería la diferencia de la media, entonces. Vamos a estar aplicando eso. Tenemos entonces, alfa sería 0.05. Y los otros datos aquí ya tenemos, ya que vamos a estar copiando después. Tenemos todos aquí los datos. Nuestro contraste de hipótesis sería entonces, hipótesis nula es que si estos dos son iguales, así. Lógico, si la media de la población 1 es igual a la media de la población 2, son iguales y al efectuar la resta me da 0, entonces esta sería nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alternativa que la media 1 sea distinta a la media 2. Bueno, aquí tenemos un resumen de la tablita que teníamos hace rato, que es esta. ¿Está bien? La media, la n, la desviación estándar. La media, la n, la desviación estándar, FE, foco económico, y FT, foco tradicional, le llamé aquí. Y los datos. Copié aquí para poder reemplazar nuestra fórmula. Entonces, primeramente, la media de la diferencia de media me da 0. Y la desviación típica de la diferencia de media en este caso sería aplicando la fórmula. Esta fórmula, repito que están todo en el material PDF. Entonces tenemos sigma 1. En este caso sigma 1 yo le llamé a foco económico. Todo lo que tiene subíndice 1 va a ser foco económico. Todo lo que tiene subíndice 2 va a ser foco tradicional. Entonces tenemos sigma 1 120, N1 75, sigma 2 125 y N2 sería 75. Con la calculadora me da 20. Tenemos la diferencia. Buscamos el valor z sub 0. Yo le llamo z sub 0 o podemos llamarle z calculada también, como ustedes quieran. Entonces la media de la media de la muestra de la primera población, de la primera muestra menos la media de la segunda muestra dividido la variación de la diferencia de medias. En este caso tenemos la primera media fue 1250 y la segunda media sería 1305. Y nuestra desviación típica de diferencia de media que es igual a 20. ¿Está bien? Entonces efectuando la resta aquí, un ratito voy a borrar esta parte. Efectuando la resta me da negativo 2.75. Ya tenemos ya nuestro valor z calculado. Vamos a buscar nuestro valor z en la tabla. Bilateral para 0.05, que sería buscando en la tabla, ¿verdad? Esta tablita que aparece en el PDF. Es bilateral 2 cola para alfa 0.05. Para alfa 0.05, 2 cola, que sería positivo negativo, era 1,96. Ok, ya tenemos ya nuestro valor z tabla y en la diapositiva anterior tenemos el valor z calculado. Regla de decisión. Entonces, si el valor z calculada cae dentro del intervalo positivo negativo 1,96, se va a aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencia significativa entre las vidas medias. Caso contrario, vamos a estar aceptando la alternativa y rechazando la nula. En este caso, la z calculada salió negativo 2.75 y el rango es positivo negativo 1,96. Está fuera del rango. Se puede notar que el valor 1,96
negativos, en este caso vamos a considerar porque es negativo, es mayor que negativo 2.75. ¿Está bien? Y decimos que si hay diferencia significativa a un nivel de significación de 0.05. Esta sería nuestra primera parte, nuestro primer video, nuestra primera parte de los algunos ejemplos de contenidos más importantes de nuestra clase de estadística 2. ¿Ok? Cualquier consulta, vamos a seguir con nuestro siguiente video.